Bien, buenos días. Mi nombre es Catherine Vázquez. En esta oportunidad estaré hablando acerca de signos y síntomas que se pueden dar en enfermedades oftalmológicas. Cuando hablamos de signo, quiero establecer esa diferencia. Cuando se habla de un signo, este se puede definir como la manifestación objetiva de una enfermedad, es decir, la que se puede tocar, ver, sentir. Cuando se habla de un síntoma, es la manifestación subjetiva de la enfermedad. Esos son aquellos que solamente puede referir el paciente. Entonces, dentro de las diferentes patologías que nos van a dar signos y síntomas características está la queratitis, la cual es considerada como una inflamación que generalmente afecta la capa externa del ojo llamado epitelio. Ahí es donde se va a producir. La queratitis también es conocida como úlcera corneal. Hay diferentes tipos y esta también, o sea, tiene diferentes tipos y diferentes signos y síntomas. Dentro de los signos y síntomas que se va a presentar en un paciente que tenga esta condición de queratitis, va a tener lo que es el ardor, dolor, enrojecimiento ocular, la visión borrosa, lo que va a llevar luego a una pérdida de la agudeza visual, a expensas de la misma visión borrosa. eh, y dentro de sus causas, que tiene varias causas para su aparición, la causa principal se puede deber a la resequedad ocular o el ojo rojo, que es algo que también voy a definir más adelante. Bien, entonces, luego de la queratitis tenemos lo que es la blefaritis. La blefaritis es una inflamación de los párpados, la cual puede presentarse en ambos párpados o en uno solo. También tiene diferentes tipos, de los cuales se puede mencionar la blefaritis anterior, la blefaritis posterior y la blefaritis mixta. La blefaritis mixta es la combinación de ambas, entre la posterior y la anterior. Se va a inflamar tanto la parte aquí frontal del párpado como la parte anterior. Está la blefaritis escamosa, la blefaritis seborreica, la de blefaritis alérgica. Dentro de sus causas hay varios factores, muchos factores para que se produzca, pero se puede establecer una diferencia entre las causas, por ejemplo, la de la blefaritis alérgica, que es como su nombre propiamente lo dice. Él lo dice, causado por una alergia a nivel ocular. Cuando hablamos de la blefaritis seborreica, esta nos puede dar a expensas de alguna patología dermatológica, como es el caso de la dermatitis seborreica. Otra que se puede definir son los estocomas positivos. Se conoce como estocomas positivo a un punto negro, un punto negro en la visión, el cual es percibido por el paciente. Esto es cuando es positivo. Este puede ser temporal o permanente, también puede ser fijo o se puede mover. Cuando el estocoma es negativo, él está en el campo visual, pero el paciente no lo puede percibir. Las cataratas, cuando hablamos de cataratas, nos estamos refiriendo a la pérdida de la transparencia del cristalino. El cristalino es considerado el lente natural del ojo. Entonces, normalmente se caracteriza por ser transparente, permitir una correcta agudeza visual, una visión con nitidez. Cuando hay presencia de cataratas, entonces el cristalino pierde su transparencia y se va tornando opaco. eh, dentro de los dentro de los tipos que hay de cataratas, pueden definirse, por ejemplo, la catarata congénita, que es aquella que el paciente va a presentar este nacimiento, o sea, por problemas congénitos como tal. Cataratas traumática, que es aquella que se va a dar por algún trauma ocular, puede ser a expensas de un trauma postquirúrgico, una cirugía ocular, por un trauma, por un accidente donde se afecte el nervio óptico, entre otras causas. La catarata metabólica y la catarata cortical también entra dentro de los tipos de cataratas que pueden existir. También está la catarata tóxica, la cual es aquella que se va a producir por la alta exposición a agentes tóxicos que afecten la parte visual. Entonces, dentro de los signos y síntomas de cataratas también se puede presentar lo que es la diplopía o visión doble. Definiendo la diplopía, es tal como su nombre lo dice, es una alteración de la visión que provoca que la persona vea dos veces un mismo objeto. Eh,
Esta puede ser binocular o monocular, es decir, se puede presentar en ambos ojos o simplemente en un solo ojo. También la diplopía puede presentarse de manera temporal o permanente. Otra condición es el desprendimiento de la retina, que cuando se habla de desprendimiento de la retina, es una condición muy delicada que ocurre cuando un desgarro separa la retina o capa de la retina, o sea, capa de la misma, del tejido subyacente donde está adherida, que es normalmente el cuerpo coroides. Entonces, cuando ocurre una lesión, un trauma postquirúrgico o un trauma, o sea, un trauma por accidente, entonces puede ocurrir lo que es el desprendimiento de la retina. No es común, pero cuando pasa es delicado y es considerada como una emergencia quirúrgica. Entonces, otra condición que podemos mencionar es el terigión. Cuando se habla de terigión, el terigión es un tejido carnoso que crece en la conjuntiva del ojo. En esta parte de aquí, la parte de la esclera y la conjuntiva, se va a producir lo que es una telita, normal, llanamente hablando, que se va a pasar desde la parte de la esclera, o sea, de la conjuntiva pasa de la parte de la esclera y se va a extender hacia la córnea del ojo. Hay también diferentes causas que provocan un terigión y hay también dos tipos o dos causas que se parecen patológicamente hablando, que es un ejemplo el terigión y la llamada pegenícula, que aunque parezcan lo mismo también tienen sus diferencias. Otra patología que podemos ver en el área oftalmológica es el chalacio. Este es uno que normalmente se puede diferenciar del orzuelo, puesto que aunque se parezcan, no son iguales. Por ejemplo, cuando se habla de chalación, es una protuberancia que se forma debajo del párpado. Este no causa ningún dolor, a diferencia del orzuelo, que sí causa dolor e incomodidad. Entonces, esto se puede originar inicialmente por un tamponamiento o una inflamación en las glándulas de meibomio. Como pueden notar aquí en las imágenes, por ejemplo, la parte de los chalacios es una protuberancia en las imágenes de aquí está en la parte posterior del ojo. Es grande, está con edema palpebral porque va a inflamar la parte palpebral del ojo, pero no causa dolor, a diferencia del orzuelo que sí causa dolor y molestia. Dentro de los síntomas, se va a presentar como un síntoma palpable una protuberancia o pelota arriba del párpado del ojo, que es similar a una espinilla. Puede producir la secreción de lagañas o lagrimeo. Otro a definir es el glaucoma. Bien, esta patología de glaucoma normalmente se asocia a la vejez, pero no simplemente va a ser causada directamente por la vejez o el degeneramiento ocular. Cuando se habla de la glaucoma se está hablando de una enfermedad crónica donde se caracteriza por un importante aumento de la presión ocular. Es delicada. Dentro de los factores de riesgo hay varios factores de riesgo, pero uno de los principales es ya la edad. Por ejemplo, normalmente se asocia el glaucoma con edad avanzada. Dentro de los síntomas del glaucoma se van a encontrar en su fase inicial que no causa síntomas, inicialmente no causa síntomas, pero a medida que se va agudizando la enfermedad o la patología, entonces va a presentar las típicas deficiencias en la agudeza visual, la visión borrosa, que normalmente es característica de la mayoría de patologías oftalmológicas. Otra que podemos definir es el ojo seco. El ojo seco se puede definir como una enfermedad crónica que tiene lugar cuando no se produce en el ojo la cantidad de lágrimas suficiente para mantenerlo hidratado y lubricado. Entonces ahí es donde van a venir las otras enfermedades, como son, por ejemplo, la queratoconjuntivitis, que se va a producir, por ejemplo, una queratoconjuntivitis seca por la misma falta de
por la misma falta de lubricación en el ojo. Entonces, la causa principal, en la mayoría de los casos, el síndrome de ojo seco está asociado a alteraciones con las glándulas de meibomio y dentro de los síntomas que va a presentar el paciente va a estar el lagrimeo, el picor o escozor de los ojos. Normalmente el paciente va a querer frotarse, entonces frotarse para aliviar la picazón o picor.